Hemos llegado al capítulo 5, Historia. Aquí entra en el relato un nuevo personaje. No es una persona, es el centro minero de Pulácayo, que en sí es un personaje, como veremos a lo largo de la novela. Cordillera de los Andes. Los yacimientos argentíferos de Pulácayo son el resultado de una historia cíclica de vida y muerte, de riqueza y abandono, una historia tan antigua como las mismas poblaciones que desde tiempos inmemoriales se asentaron en la cordillera de los Andes y explotaron los minerales preciosos creando sus propios hornos de fundación. Con la llegada de los conquistadores, los indígenas continuaron trabajando las minas para pagar los tributos a la corona española, pero en 1780 el caudillo indígena Túpac Amaru encabezó una rebelión contra los colonizadores que se extendió desde el Virreinato del Perú hasta el Río de la Plata. Y como sucedió con tantos yacimientos mineros, también en la zona de Huanchaca. Los andinos eliminaron a sus patrones y sepultaron las minas en el olvido. A inicios del siglo XIX, el español Manuel Antonio Tardío apareció como propietario de la zona de Pulácayo, pero pronto escapó debido a la guerra independentista de 1825, que vio nacer una nueva república y se olvidó de estos yacimientos. Para la historia, aquella que fue narrada por los eruditos, había nacido una república libre y soberana con el nombre de Bolivia, pero en realidad se trataba de un pseudoestado feudal con una clase social dominante, y aquellos que antes eran oprimidos por la corona, ahora lo eran por el Estado, compuesto por gente decente o nacionales, como se hacían llamar. En este escenario, el altiplano boliviano se pobló de aventureros que buscaban fortuna en las minas, apostando sus vidas y, si fuera posible, vendiendo sus almas al diablo para encontrar el oro o la plata. Mariano Ramírez había sido minero durante toda su vida, pero nunca había tenido fortuna. Trabajaba a 20 leguas de Pulácayo y, a pesar de que estaba al borde de la desesperación, tenía fama de ser un patrón bondadoso con sus trabajadores indígenas. Alrededor de 1830, una anciana agradecida le regaló un par de piedras de plata. «Abuelita, ¿de dónde has sacado estas piedras?», le preguntó Ramírez. «Donde la mula cayó, tatito», respondió la anciana en un castellano enrevesado, y le prometió mostrarle el camino. Este minero, que no había perdido la esperanza, dejó todos sus proyectos y se dedicó al reconocimiento del mineral en donde la mula cayó, palabra que con el tiempo se transformó en Mulacayo, y posteriormente en Pulácayo, un rincón rodeado por los cerros Paisano y el Pupusani, a 4.346 metros sobre el nivel del mar, ubicado entre la cordillera de los Chichas y las faldas de la cordillera de los Frailes, en el departamento de Potosí. El centro habitado más cercano era Huanchaca, en el lado opuesto al cerro Paisano, un pequeño pueblo de carácter colonial en el que vivían obreros y comerciantes, famoso por sus patios de amalgamación donde los mineros de la zona beneficiaban los minerales. En 1838 Ramírez adquirió la finca de Huanchaca, que comprendía los territorios de Pulácayo, por 550 pesos bolivianos. Los indígenas fueron sus principales aliados para mostrarle el acceso a las huellas de los trabajos abandonados. A los 800 metros de perforación horizontal encontraron la veta Tajo, pero cuando se inició la perforación en profundidad no pudieron superar los 40 metros verticales porque el terreno era sulfuroso y se inundaba fácilmente. Era claro que se necesitaría una buena infraestructura para la extracción del mineral y así obtener el beneficio de los minerales plata, zinc y plomo. Solo 10 años más tarde, Ramírez fundó oficialmente el Socavón San León, pero los años se le habían venido encima y no logró disfrutar de su tesoro. Su experiencia no había sido suficiente para recuperar todas sus inversiones en las pequeñas sociedades que había creado. Sin embargo,
el destino de Pulacayo estaba recién por comenzar, porque todos los contactos de Mariano Ramírez y los movimientos realizados llamaron la atención a otros inversionistas, entre ellos a su cuñado Aniceto Arce, gran emprendedor internacional, activista político y diplomático. En junio de 1856, Arce y sus socios crearon una nueva compañía minera que empezó a explotar la Veta Tajo, pero pocos años después constataron que la explotación precaria no ofrecía las ganancias esperadas, por lo que en 1863 Arce fijó su residencia en el campamento minero para supervisar personalmente los trabajos de la mina y revitalizar su producción y sus ganancias. El nuevo propietario se dio cuenta de que la industrialización de la mina requería inversiones millonarias, jamás vistas antes en el joven país. Así que organizó su red de contactos, especialmente chilenos y franceses, y el 1 de enero de 1873, con un capital de 6 millones de bolivianos divididos en 6.000 acciones, nació la Compañía Minera Huanchaca de Bolivia. Los mayores accionistas fueron Aniceto Arce y Dorado Hermanos, junto con inversionistas chilenos radicados en Valparaíso, entre ellos Melchor Concha y Toro, y potentes inversionistas franceses. Las acciones de esta nueva compañía en ese entonces se cotizaban en la Bolsa de París a un valor de 10.000 francos por acción. Desde la costa marítima boliviana, la modernidad y la industrialización viajaron hasta la mina en lomo de mula. Las máquinas de vapor, la fuerza hidráulica y eléctrica, el telégrafo, el teléfono y absolutamente todas las novedades tecnológicas que hicieron de Pulacayo el campamento minero más moderno del continente. Cuando comenzaron a plantar los postes para extender el telégrafo, los campesinos se alborotaron y secuestraron a los ingenieros porque pensaban que los postes provocaban la sequía. Pero la industrialización del centro minero era cuestión de Estado y gracias a las fuerzas del orden no se lamentó ningún deceso. La residencia de Arce, conocida como la Casa Gerencia, era una casona de 2 plantas ubicada a la vera del Cerro Paisano, justo por encima de la Bocamina San León, desde donde dominaba todo el pueblo. El primer piso estaba destinado a las oficinas administrativas, al correo, el telégrafo y la imprenta. En el segundo estaban las habitaciones de su vivienda privada, decorada con maderas y cristales traídos desde los Estados Unidos, y provista de todas las comodidades, chimeneas de mármol transportadas desde Italia, alfombras, cortinas y muebles franceses que reproducían el confort de los ambientes europeos, con una suntuosidad más propia de la elegancia que del bienestar. Tanto el primer piso como el segundo tenían una veranda con vidrios que comunicaban todos los ambientes de la casa, y que a la vez hacía de un jardín interno con flores que no hubieran aguantado el frío. Pulacayo, antes deshabitada, empezó a crecer exponencialmente al recibir grupos muy numerosos de indígenas y obreros en busca de trabajo. Si en 1878 la compañía tenía 1.600 obreros y cerca de 10.000 indios para transporte y trabajos forzados, 6 años más tarde, los obreros llegaron a ser 7.000, y para todos ellos la compañía construyó una ciudadela con la infraestructura necesaria. Arce, conocido por su extrema devoción a la Santa Madre Iglesia, hizo construir frente a su residencia un pequeño templo, en forma de cruz latina. La nave central estaba bien definida, con pequeños arcos adornados con piedra de cantería, y las 2 naves laterales que se extendían a ambos lados del altar creaban un gran espacio alrededor de este y del retablo de plata. Desde la sacristía era posible acceder a un sótano tan largo como la nave central que servía de salón de reuniones y depósito de velas. Esta iglesia tenía su propio cura párroco. La fundición de Huanchaca llegó a poseer la chimenea más alta del mundo,
porque las toneladas de mineral que se extraían eran beneficiadas y fundidas para luego ser transportadas en mulas o llamas hasta Cobija, la costa marítima de Bolivia, y después exportadas a Europa. Los arrieros que llevaban el mineral eran fotografiados junto a un número que los identificaba, enviado por telégrafo hasta Cobija, donde los esperaban. El viaje duraba de 18 a 21 días y la compañía estaba segura de que el mineral llegaría tarde o temprano a su destino. La mina Pulacayo empezó a ser considerada una de las más importantes del mundo y el crecimiento de la compañía no se detuvo ni siquiera con la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884, en la que Bolivia perdió su acceso al mar. Esta contienda provocó que las acciones chilenas fueran confiscadas por el gobierno y el directorio que existía en Valparaíso quedó separado de Bolivia. Formaron otro en Sucre, integrado por los grandes mineros de esa época, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco y Manuel Argandoña, quienes decidieron exportar la plata desde el puerto de Buenos Aires. La modernización de Pulacayo también creció y el ingeniero francés Costa dirigió la construcción de un túnel de 3 kilómetros que atravesó el Cerro Paisano y unió directamente la bocamina San León de Pulacayo con la localidad Huanchaca, donde transitaban las carretas de mineral jaladas por mulas. El ingreso a Pulacayo fue tallado en piedra, con la elegancia de un templo griego de 2 columnas que en el triángulo superior lucía el escudo circular de la empresa, un combo minero y un martillo de geólogo cruzados entre sí, horizontalmente un cincel y por debajo una lámpara de aceite. Esta bocamina fue conocida mundialmente gracias a las tarjetas postales que la compañía realizó y envió a múltiples destinos. El beneficio del mineral resultaba cada vez más costoso para la compañía porque el combustible era escaso y la tola, la única leña para encender los hornos, empezaba a desaparecer en toda la región. El tránsito de los minerales hacia el litoral, ahora chileno, recomenzó en 1885 y solo con un programa de inversiones y a través de las economías de escala. La compañía logró mantener bajos sus costos de operación y aumentar sus ingresos para la venta de sus productos y así mantener un margen de utilidades para beneficio de sus accionistas. A pesar de esta situación, entre 1886 y 1887, por primera vez en 23 años, el balance financiero dio resultados negativos, debido también a las continuas inundaciones de las galerías. Así que se firmó un acuerdo entre las compañías mineras de Huanchaca, de Salitres y del ferrocarril de Antofagasta para construir el establecimiento industrial Playa Blanca y una megafundición metalúrgica en Antofagasta, donde se debían amalgamar y refinar los minerales que llegaban desde Pulacayo. Los trabajos de construcción de este complejo, denominado por los franceses el Minotauro de Plata, comenzaron en 1888 y fue tal vez uno de los errores empresariales más grandes del directorio de la compañía debido al tiempo y a los costos que se dilataron sin control. Si bien la sede de la compañía estaba en Bolivia, el directorio se encontraba en Chile y la administración estaba a cargo de ingenieros estadounidenses contratados por los franceses. Por lo tanto, los libros de contabilidad debían ser escritos en francés, español e inglés, teniendo en cuenta la fluctuación del dólar, el franco y el boliviano. Era fácil que los auditores enloquecieran. Los inversionistas franceses poseían la mayor parte de la compañía y Pulacayo se había convertido en una sucursal parisina que solía recibir las visitas de periodistas, ingenieros y antropólogos. Estos, cargados de sus daguerrotipos, llegaban para hacer estudios de campo y observar los usos y costumbres de los indígenas. Los sentaban en sillas, les sacaban fotos y les cortaban mechones de cabello para estudiarlos.
Recogían todo lo que era interesante para exponerlo en París, que se preparaba para celebrar la Exposición Universal del nuevo siglo. Las actividades políticas de Niceto Arce, respaldadas por su quehacer empresarial, lo llevaron a ser el primer mandatario de la República durante el periodo comprendido entre 1888 y 1892, lo que le permitió decidir los destinos de la nación y de su empresa desde el sillón presidencial. El pontífice de Huanchaca, como era conocido por su piedad cristiana, se empecinó en que Bolivia diera el salto de la llama al tren, e imponiendo su voluntad, la Compañía Huanchaca unió la costa marítima con la bocamina de Pulacayo. La compañía inglesa Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited construyó 612 kilómetros de vías en territorio boliviano, y para ello se fundó expresamente una ciudad que se hubiera llamado Ciudad Arce, si no fuera porque el señor presidente se excusó, y el 11 de julio de 1889 el Ministerio de Hacienda emitió una resolución gubernamental que decía así: autorízase la creación de una ciudad en kilómetro 610 de la vía de Antofagasta a Pulacayo, bajo denominación de Ciudad Uyuni, y conforme al plano presentado y que se archiva en el Ministerio. Segundo, adjudícase en propiedad a la Compañía del Ferrocarril de Antofagasta a Huanchaca un área de terrenos de 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho para la estación Uyuni del ferrocarril de Antofagasta a Pulacayo. Fue el 25 de noviembre de 1889 cuando el primer ferrocarril entró en el territorio boliviano y llegó hasta Uyuni. El tipo de riel usado fue de trocha angosta, distinto del que se usaría en el resto del país. La compañía compró los derechos de la empresa de ferrocarriles y añadió 36 kilómetros de vías para que las locomotoras de carbón llegaran hasta Pulacayo. Inmediatamente añadieron los rieles en el túnel que unía Pulacayo y Huanchaca, y por allí transitó un pequeño tren llamado Vicuñita por los lugareños, pero tan pronto como se dieron cuenta de que el humo que expulsaba dentro del túnel contaminaba y no se desvanecía fácilmente, dejó de funcionar y quedó como objeto de museo. Más tarde, la compañía adquirió otras locomotoras estadounidenses que funcionaban con carbón, y los lugareños las bautizaron la Playa Blanca y la Chiripa, mujer gritona en quechua, por los fuertes chillidos de su sirena. La última locomotora que se compró en esa época fue traída desde Inglaterra y se llamó Porvenir. Nada impedía que todo el mineral saliera con más velocidad hacia la costa, donde la fundición de Playa Blanca recibía 200 toneladas diarias de material y producía 3.85 toneladas de plata mensualmente. En 1890 el precio internacional de la plata era de 48,1 por onza troy y la Huanchaca había exportado 6.254.40 cajones de mineral por un costo de 7.634.039 marcos franceses. Pulacayo podía apreciarse de ser uno de los campamentos mineros más modernos e importantes del mundo, además de ser capaz de resistir a la fluctuación del precio internacional del metal gracias a sus grandes reservas. En 1895, la fundición en el pueblo de Huanchaca fue cerrada y se apostó solo por la nueva Playa Blanca, que estaba en actividad desde hacía 2 años. Así que el pequeño pueblo quedó como un viejo molino abandonado. Los habitantes empezaron a trasladarse al otro lado del cerro, y el pueblo solariego de sabor colonial se desmanteló lentamente. Al final del siglo XIX, en el mercado internacional, el precio del metal comenzó a caer en picada hasta que en 1897 una onza troy de plata costaba solo 24 peniques.
Al mismo tiempo, se descubrieron otros yacimientos más ricos en México y en California, lo que provocó el colapso de varias minas argentíferas del país. El estaño comenzó a ser el mineral más cotizado en el mercado internacional. Esto ocasionó el cierre del ciclo de la minería argentífera de Bolivia y se abrió otro nuevo cuyos protagonistas serían conocidos como los reyes del estaño. Sin embargo, la compañía Huanchaca logró sobrevivir buscando nuevos inversionistas. En la Exposición Universal de 1889, que se realizó en París para celebrar el centenario de la Revolución Francesa, el imponente pabellón de Bolivia reproducía en tamaño real el ingreso de la bocamina de San León. Era su mejor propaganda. La fundición de Playa Blanca fue cerrada en 1902. La compañía decidió drenar el agua que había inundado la parte inferior de la mina, introduciendo dos grandes bombas eléctricas que extraían permanentemente el agua. Así lograron recuperar la profundidad de 370 metros de donde nuevamente los obreros extraían el mineral que tenía una mejor ley. De esta manera, los inversionistas todavía obtuvieron ganancias y el centro minero logró funcionar durante algunas décadas más. Desde 1873 hasta 1904, la mina produjo 1.600 toneladas de plata. Cuando Aniceto Arce se retiró, lo sucedió su sobrino Luis María Sola, que pasó a ser el administrador general de la compañía en Pulacayo. Este era una de las personas más ricas de Sucre y modernizó aún más el centro minero porque hizo construir una escuela y un cineteatro que llevaría su nombre. En ese cajón, al pie del Pupusani, las imágenes mudas de John Wayne y Charles Chaplin ingresaron por primera vez a Bolivia, acompañadas de la música sonora de un piano de cola, ante los atónitos espectadores que llenaban las 200 butacas y la galería del segundo piso. Pronto, la calle donde estaba el cine fue conocida por todos como la calle del pecado, porque los jóvenes se entretenían más allí que en la iglesia. Fin del capítulo 5.